Ese tema se llama la destrucción de las elecciones auténticas en Venezuela. Primero vamos a ver qué son las elecciones auténticas. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas. No es cualquier tipo de elección. Las elecciones auténticas tienen tres características. Tienen que ser libres, tienen que ser transparentes y tienen que ser justas. Esto no solo lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también lo dice el Tratado de San José y un tratado sobre los derechos civiles y políticos que también sufrió la República de Venezuela. El hecho es que teniendo esto como un derecho, que los venezolanos no ejercemos este derecho porque el gobierno poco a poco nos lo confiscó. Y nos lo confiscó de una forma muy inteligente y muy bien hilvanada, que la hemos ido estudiando en detalle. Fíjense más o menos cómo comenzó esto. Vamos a ver el proceso jurídico que acabó con la transparencia electoral y la confianza de decretó el voto. Primero, tan pronto gana Chávez, llama a una Asamblea Nacional Constituyente y el 31 de diciembre de 1999 promulga una nueva constitución. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tenía que cesar sus funciones. Sin embargo, en febrero del 2000, la Asamblea Nacional Constituyente designa a dedo quiénes son los nuevos electores del Consejo Nacional Electoral. Y la Asamblea Nacional Constituyente no tenía autoridad para hacer eso. Pero para un gobierno que se quiere perpetuar en el poder por la vía del voto, necesita el control de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral. Aquí lo logra, nombra a sus 5 rectores. Inmediatamente después, la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía que ya estar fuera, dicta el Estatuto Electoral del Poder Público. Este Estatuto Electoral acaba con la transparencia electoral, la cercena y la mata. Y luego sacan una ley orgánica de procesos electorales que termina que lo que es una inmensa autopista para realizar fraudes electorales. Vamos a explicar un poco todo esto en detalle. Y lo que quiero poner son hechos para que, más que especulaciones. Esta es la gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense como dice la Asamblea Nacional Constituyente. Dice: en nombre de la representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario otorgado, la Asamblea Nacional Constituyente, que era un poder que había sido delegado del pueblo, ellos autoprograman poder originario. Con el poder originario, que ellos se autoarrogan, ellos dicen: nosotros podemos hacer cualquier cosa que nos venga en gana. Y entre las cosas, entonces dice, en realidad eso es lo que dice: en nombre de los poderes que nos autorrogamos, decretamos el Estatuto Electoral del Poder Público. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que era la ley anterior que garantizaba que los venezolanos tuviésemos electores auténticas, y demás leyes conexas en la aplicación supletoria al presente estatuto. Y después, o sea, tan pronto llegan, cambian la ley, toman el Consejo Nacional Electoral y ponen el Estatuto Electoral con el que acaban con la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política. Ahí comienzan las bases para abrir la muerte de las elecciones auténticas. Por su parte, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que esta es del 95, después la termina de derogar de hecho, está por la Asamblea Nacional, dice que ya han derogado los estatutos electorales del Poder Público y la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política. Acaba con todas las leyes y una ley que ya veremos cómo es, qué fácil le deja los fraudes electorales al gobierno. Paralelo a eso, ellos hacen una serie de hilvanaciones con las que se garantizan a través del tiempo tener el control sobre todos los... No lo voy a explicar en detalle, pero una persona, Marisol Sardilla, quien investigó todo este hilvanado jurídico que le ha permitido a ellos, manteniendo cierto aspecto de legalidad, tener el control absoluto sobre el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los grandes problemas, porque antes, en los 40 años de democracia, habían 9 rectores, la directiva era 9 rectores, 4 eran la sociedad civil y 5, cada uno lo tenía uno de los 5 partidos que tenía más, que había sacado más votos. Entonces era una cuestión totalmente repartida y que
y que habían contrapesos. Ok, después quiero seguir. ¿Qué consecuencias trajo esto? Fíjense la consecuencia que trajo. En el sistema electoral convencional, que eran las elecciones auténticas, que era la ley orgánica del sufragio, era una ley que le daba el control de todos los procesos electorales, del registro electoral, del escrutinio de las mesas, de todo, se lo daban a los ciudadanos y a los partidos políticos. Era un sistema que quedaba bajo el control ciudadano. Cuando uno ve la nueva ley electoral, esto es una colección de 0 y 1, una cuestión digital, lo que termina es un sistema electoral controlado por un grupo de técnicos, un sistema electoral virtual. Ellos pegan la falta de transparencia con que lo hacen absolutamente computarizado, lo cual es una mezcla terrorífica. Cuando lo hacen absolutamente computarizado y te lo hacen nada transparente y parcializado, señores, aquí me contra agarrar. ¿Están entendiendo lo bien y el ganado que está esto? Lo que pasa es que no lo han hecho a lo largo de 14 años. Lo han hecho poco a poco y eso ha tenido sus efectos. Vamos a ver los efectos que ha tenido esto en la parte numérica. Veamos la evolución de los resultados electorales a partir de esta fecha. Fíjense, Chávez gana la presidencia de la República en 1988, unas elecciones en 1998, unas elecciones limpias. Él gana con 3.700.000 votos aproximadamente. La oposición saca 2.860.000 votos. En total habían 5.537.304 votos, los votos válidos, una cantidad de votos válidos. Él, cuando hace el proceso después de la constituyente, él dice que tiene que relegitimarse y hace una segunda elección que también fue el tope de su popularidad, que fue en el año 2000. Él saca, en vez de 3.663.000 votos, saca 3.757.000 votos, un poquito más. Y la oposición baja, pues verdaderamente hay una depresión en la oposición, baja de 2.800.000 votos a 2.500.000 votos. Y el número total de votos válidos se portea por 2.500.000 a 2.300.000 más o menos. Eso es lo que está, 6.500.000 a 6.800.000. Entra en el nivel de los votos válidos, entra al nivel del chavismo y entra al nivel de la oposición más o menos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Viene el referéndum revocatorio presidencial y se recogen firmas para revocar a Chávez del poder. Cada persona tendría que firmar, poner su huella, fecha de nacimiento y unas cosas, y se recogían unas planillas, todo organizado por el mismo Consejo Nacional Electoral. Y se recogen casi 3.500.000 firmas. Señores, se recogen 3.500.000 firmas. Y estaban votando 6.500.000 personas, y el número de votos por revocar a Chávez debería ser mayor que el número de firmas. Chávez estaba perdido. ¿Lo entienden? Sí. Aquí lo que cabían era 3 millones de votos, y como esto iba a ser mayor, estaba perdido absolutamente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Chávez? Aquí se ve clarito para dónde iba. ¿Qué se le ocurrió hacer? Muy sencillo, por un sistema de votación computarizado. Y lo convence a los venezolanos que no contemos los votos, porque él tiene un aparato, unas maquinitas, unas maquinitas para hacernos el favor de contar los votos. Y fíjense qué pasa a partir de que aparece la maquinita. ¿Cómo aumentan los votos? Este es el resultado del 2004 y este es el resultado de las elecciones presidenciales de 2006. Un país que estaba votando 2.500.000 personas, pasan a votar casi 12 millones de personas. No, 6 millones. 6 millones a 12. Nosotros vamos ganando espacio. ¿Qué es lo que nos dicen? No, pues la oposición va ganando espacio. Sí, nosotros vamos 2.800.000, 2.500.000, 3.400.000. Nosotros vamos subiendo por la escalera, pero ellos suben en un jet. Pero no importa, porque tenemos el sistema de computación, el sistema de votación más avanzado del mundo. Pero a su vez el menos transparente y está controlado por esta gente. ¿Estás viendo? Todo nada más hecho. Entonces, bueno, en el 2004, tal vez las elecciones más estudiadas en la historia de la humanidad fueron a ver estos resultados del 2004. Hay un tema importantísimo, y eso lo tenía que agarrar cualquier revista de matemática y estadística. Y hay un tema importante que era el voto electrónico. El voto electrónico está absolutamente cuestionado en el mundo.
y porque es un tema, esto era bien interesante ver si con matemática estadística se podía probar si estos resultados eran verdaderos o no. Entonces, bueno, María Mercedes Febre nos mandó una revista europea su trabajo, y como hizo por 200 trabajos más se mandaron al Statistical Science, de lo cual creo terminaron quedando 7 trabajos. Seleccionaron el Statistical Science, donde se le hace una tomografía a estos resultados. Fíjense para que vean nada más algunos de ellos corticos y sencillos. Estas son las publicaciones de la Statistical Science que sale en noviembre de 2011. Fíjense nada más que sencillo algunos de estos trabajos, porque por supuesto, que hayan el fraude no quiere decir que no dejen ningún rastro. Los rastros modernos estos son sistemas modernos de fraudes electorales, y las técnicas para detectarlo también tienen que evolucionar, ¿no? Donde puede ser buscar la prueba del fraude un zapato ensangrentado, ¿no? Las pruebas son basadas en matemática estadística. Vamos a explicar un poquito una de las pruebas, porque errores tuvieron. Cuando uno falsifica los números, uno siempre deja trazas numéricas en la estructura de los resultados, uno altera y hicieron unos errores garrafales ellos, por suerte. Y tan garrafales que si tuviéramos tiempo lo pudiéramos ver cada uno y ver lo evidente que es. Fíjense, este es el balance del Banco Central de Venezuela. Este está razonablemente tener un origen natural, un poquito más, un poquito menos. Los punticos que están en verde, estas son todas las cifras que están. Esto para que vean un poquito el poder de la matemática. Los puntos estos que están en verde, fíjense, todos los números que empiezan por 1 tienen el punto en verde. Todas las cifras que empiezan por 9 tienen un punto en anaranjado. Fíjense que hay como 11 números que comienzan por 1 y solo 2 números que comienzan por 9. Y eso es así, aquí lo podemos ver con calma. Fíjense que casi todos comienzan por 1, comparándolo con los de 9. Fíjense que casi todos. Venga, hay 2 que empezaron por 9 y casi todos empiezan por 1. Es uno a mí que me encanta la matemática, y esto me pareció milagroso, esto que pasaba. Esta ley, voy a explicarles un poco. Fíjense, hay 17 que empiezan por 1, 2 que empiezan por 9, y después esto por 2. En realidad, la tendencia es esto. Esto se llama ley de Newcomb-Benford. Esta ley era prácticamente desconocida para el 2004. Esta ley se comienza a conocer en el 2003, cuando se detecta el fraude en la compañía Enron, porque no cumplía esta ley. Enron. Entonces, por supuesto, él se empezó a popularizar después del fraude. ¿Cómo encontraron el fraude de Enron? Le hicieron la misma prueba a los resultados. Salen absolutamente raspables del referéndum. Debe explicarle qué fue más o menos lo que encontraron con esta ley. Esto es una ley que actúa, así como la ley de gravedad actúa sobre las pelotas, la suelta y se cae. La ley de Newcomb-Benford actúa sobre los conjuntos de números y les produce esta estructura. ¿Qué sucedió con ellos? Que los votos de la oposición y todos los votos de las elecciones del mundo estaban totalmente afectados por esta ley. Aquí lo que acabamos de ver en el balance del Banco Central eran, ¿cuántos? A lo mejor 52, creo, 52 números. Ahí habían 19, era un conjunto de 19.000 números. Y en los números de votos oficialistas no se enteró que existía esa ley, señores. O sea, todo el resultado electoral que tú agarres está afectado, el conjunto de números afectado por esa ley. Sigue esa ley al pie de la letra. Ni el total de votantes, ni el total de votos oficialistas se enteraron que existía esa ley. O sea, que eran fraudulentos. Entonces, ni este eran verdad. Este número y este número eran falsos. Entonces quedaban los números de votos por el sí. Los números de votos por el sí también están absolutamente trampeados. Fíjense, esto es una parroquia, esto es una parte del paper ustedes. Esto fue un político que nos dijo, mira, ¿qué hicieron ellos? Ellos ataron totalmente el número de firmantes al número de votos por el sí, de votos opositores. Entonces fíjense, aquí está una parroquia en Valencia, una zona popular de Valencia, ¿cuántos votos sí? Por cada firmante. Uno agarra los números de firmantes y ve cuántos firmantes había en cada centro electoral. Firmante era el petitorio de referencia.
por cada firmante cuántos votos por el sí se producían. En violeta están cuántos se producían en los centros computarizados. Aquí vemos 1,9 por cada firmante. ¿Cuántos votos opositores? 1,11, 1,03, 1,09, 1,54, 1,23, 1,51, 1,06, 0,9 y 0,8. Y cuando vemos los centros manuales, en los que se contaron las papeletas, porque había manuales y computarizados, fíjense cómo se comportan. Por cada votante, por cada firmante había 2,67, 1,78, 4,38 y 2,27. Eso en el mismo sitio. Por cierto, esta lámina, esta parroquia, no la escogí yo. Esta lámina fue a petición, para decir verdad. No dice, mira, Enrique Mendoza, bueno, yo te consigo las coordenadas de los centros electorales, y Enrique Naime consiguió la parroquia. Hámelo con esta parroquia, o sea, que fue escogida por los partidos políticos, por Enrique Mendoza y Enrique Naime. Y aquí, si lo quieren ver en otra perspectiva, la proporción número de votantes, y aquí está el número total de votantes en los centros electorales. Aquí tienen los centros computarizados totalmente alineados, pegados en realidad al 1,5, al 1,15, y los centros manuales totalmente muchísimo más arriba. ¿Ven más o menos lo ven? Entonces, y con eso y se arma el rompecabezas completo, ¿no? Una obra buenísima que está para lograr entender todo lo que pasó allí. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de matemática. Los votos, estos también eran inventados. ¿Y qué pasa? Después nos seguimos calando esto. Ahora somos 19 millones, ¿no? Sí, ahora, yo recuerdo esto, en la Universidad de París usaron mucho los trabajos de nosotros para atacar el voto electrónico. Cuando llegaron las elecciones del 2006 nos preguntaron cómo los hicieron. De la Universidad de París lo que nos querían a nosotros, cómo lo hicieron esta vez, cuando ellos vieron estos resultados en París. Fíjense más o menos. Perdón, Guillermo, ¿eliminaron el voto electrónico en París? No, espérate, no. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo hicieron, pues nos llevó un año intentar la broma. ¿Cuál es el origen de los resultados electorales? El resultado electoral viene del sistema computador de votación. Para que una persona esté en el sistema computador de votación necesita un nombre y una cédula. Necesita tener con un nombre y una cédula, tú inscribes a alguien tiene derecho a votar, un número de cédula. Para tener un nombre y un número de cédula, lo que tiene que estar es, para que esté aquí, lo que tiene que estar en el registro electoral permanente. Para estar aquí, lo que tiene que estar en el archivo venezolano asegurado, y para estar en el archivo venezolano tiene que estar en la oficina, tiene que haber pasado por la oficina de identificación. Ahora fíjense lo que pasa. La oficina de identificación está controlada por el gobierno. Por Cuba. Después había la Fiscalía de Cedulación. La Fiscalía de Cedulación, durante todo el periodo democrático en Venezuela, se la daban a la oposición. El gobierno tenía la identificación y la fiscalización de ese proceso lo tenía la oposición. Entonces, para que alguien se inscribiera en el Archivo Nacional Cedulado y el registro electoral, tenía que tener el visto bueno a la Fiscalía de Cedulación. Pero la Fiscalía de Cedulación, a partir del 2003, la desaparecieron de hecho. Y a partir de 2009, la desaparecen por ley. Después, entonces la oficina de identificación depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, el Archivo Nacional Cedulado depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, el registro electoral depende de ellos y sin ningún tipo de control. Entonces, pueden tener 200 nombres, millones de nombres y cédulas puestas donde ellos quieran. Esos son los que van al sistema computarizado de votación. Ahora que aquí hay un lazo. Este lazo que está aquí son los miembros de mesa. Todo centro de votación tiene unos miembros de mesa que la gente va contándolo para revisar todo el proceso y todo el proceso de cosas. ¿Qué pasa? Los miembros de mesa, ¿cómo se escogen? Se escogen por un sorteo computarizado que lo hace el CNE. Con un sorteo personal me escogen los miembros de mesa. Entonces, el sorteo computarizado lo domina el gobierno, por lo tanto, los miembros de mesa los domina el gobierno.
Y todo pasa por este lazo, y todo esto es controlado por computadoras. Olvídense ya de las cosas manuales. Todo esto es controlado por computadoras. A todo esto se suma lo siguiente. A todo esto se suma que la observación electoral la designa el mismo organismo electoral controlado por el gobierno de Chávez. Y frente a todo esto, lo que tenemos es una promesa incierta de que habrá testigos en las mesas, pero que nunca, y es data cuando ha hecho recorridos que no llegamos ni al Alto Orinoco ni al Tamacurro, pero lo hacemos por Katia, y vemos que hay una falta inmensa, pero grandísima de testigos en Katia, que es donde observamos el que agarramos para ver. Entonces, esto es una duda gigantesca que hayan los testigos. A ver, me expliqué una cosa. En cuanto que haya testigos, el gobierno dice que tener en cuenta que el gobierno de Chávez puede poner hasta el presidente de la OEA a dedo, ¿no? Tiene un abanico de posibilidades para que no tengamos testigos en las mesas. Una de ellas muy sencillo, no le entrego las acreditaciones. Así pasó, por ejemplo, en el 2004. En el 2004 íbamos a tener, esta es la carta de renuncia de Ezequiel Zamora. En el 2004 nada más me iban a permitir ver lo que pasaba en 199 máquinas. Ese ha sido el acuerdo con el CNE. Ver lo que iba a pasar en 199 máquinas. Y aquí está la carta de renuncia de Ezequiel Zamora. Irregularidades en la auditoría del control del voto automatizado. Los representantes y testigos de la oposición del sí, de la opción del sí, que era la oposición, no recibieron oportunamente las credenciales necesarias para participar en todas las mesas que deberían ser auditadas, pudiéndolo solo ser en 27 mesas de las 199 correspondientes. O sea, tienen miles de caminos para evitar que tengamos testigos. Pueden infiltrar al que nombra los testigos, pueden comprar testigos, y encima nos aumentan el tamaño de la arquería. O sea, es como un arquero al que le han cortado el flujo de dinero y lo han hecho cada vez más pequeño, entonces le agrandan. Ahorita hay creo que 40.000 mesas electorales, que le cuestan muchísimo, y en las zonas más retiradas del país. Entonces le cuesta muchísimo el testigo, y hay otros que los amedrentan y lo sacan estos nuevos fachis de combatimiento, y que llaman El 23 de enero. que llaman y en muchos lados que llaman círculos bolivarianos, ¿no? Entonces no basta con que se diga que se tienen testigos en la mesa, es demasiado frágil apostar a eso. Entonces este tipo de elección, para que tengan claro, este tipo de elección que está aquí, esto es lo que se llama una elección controlada. Esas son las elecciones típicas de las dictaduras, en las que el gobierno controla todos y cada uno de los procesos y evita la transparencia. Esta es la antítesis de la elección auténtica.